Está bien, bueno, empecé de una manera muy precoz y probablemente muy responsable, haciendo una cosa también muy inverosímil, que fue traducir partes de un seminario de Lacan a los 17 años, creo que tenía. Eh, Fue una traducción privada para un psicoanalista que quería entender algunas cuestiones de Lacan que se le escapaban y me imagino que a mí también. Y eh, tengo mucha curiosidad, pues no sé qué fue de esa traducción, pero yo me acuerdo de estar traduciendo durante días y días en una especie de cocinita y oficina a la vez que tenía en el consultorio. Y yo no tenía gran idea, había leído a esa es que es muy temprana edad, alguna cosa de psicoanálisis, pero muy vaga, no era un especialista en Lacan ni mucho menos, y probablemente me había leído un par de libros de Freud, pero no mucho más, y además con un espíritu completamente juvenil. Y no sé qué habrá sido de eso, no sé qué influencia habrá tenido en el lacanianismo argentino esa traducción, pero ese fue mi primer contacto. Después, muchos años después, yo después me fui a España y muchos años después, es decir, bueno, muchos años, 3, 4, 5 años después, estaba dando clases de inglés y un amigo me propuso, me dijo si no quería hacer alguna traducción. Al principio trabajé con él, digamos, bajo el amparo de él. Me sentí, es como cuando uno tiene un maestro o un padrino que te introduce en un oficio. Fue como tener un maestro de un oficio que yo manejaba muy rudimentariamente. Entonces, bueno, fue Marcelo Cohen. Y Marcelo me ofreció hacer trabajar un poco en cuentos que estaba trabajando él, estaba traduciendo, y así me fui fogueando. Y después un momento llegó en que Marcelo dijo, bueno, ahora le digo a la editorial para la que estoy trabajando, u otras, que vos estás preparado para traducir. Y esa fue mi manera de entrar en esa cosa tan ominosa que mucha gente teme, ¿no?, desde afuera, que es el mundo editorial, el mercado de los traductores. Y entré de una manera muy suave, gracias a eso, a esa institución que a mí me parece que yo en cierto modo celebro, porque, es decir, más que un negrero, Marcelo para mí fue un maestro. Mira, durante mucho tiempo estuve buscando imágenes, metáforas, etcétera, etcétera. Y las desarrollé con artículos, incluso leí muchos de, de esa, digamos, esa búsqueda histórica, ¿no?, de explicación del misterio, porque en el fondo es como un misterio que se produce, te parece que no se va a poder producir, que es imposible, y sin embargo traducciones hay. Eh, y llegué a una llegué a una definición minimísima, casi, bueno, como, digamos, hiperpleonásmica, un poco parecido a lo que decía Gertrude Stein. Para mí la traducción es la traducción es la traducción. Es decir, no encuentro otra manera de definirlo mejor. La traducción es la traducción, como decía Boskov, un director técnico yugoslavo de fútbol, decía, fútbol es fútbol. Ellos no usan los artículos, ¿no? Entonces, para él, fútbol es fútbol. Y es como, ¿cómo definís algo que en cuanto empecés a definirlo deja de ser lo que es, ¿no? O sea que yo llegué casi a eso, porque me dediqué mucho a explorar la parte técnica del fenómeno, es decir, cómo se produce, y a despojarlo cada vez más de metáforas que a mí me parece que confunden un poco, es decir, crean una especie de mito que no sé hasta qué punto nos favorece. Es decir, imagínate que vos tenés que preguntarle a alguien qué es la medicina. Va a decir, y bueno, los médicos lo que hacen es curar a la gente, yo qué sé. ¿Qué es la arquitectura? Y la construcción de casas. ¿Qué es la traducción? Y llevar, ¿no?, un texto
de una lengua a otra, es como que lo obvio, llegué a eso. ¿Y cómo se produce el misterio? Es como cuando vos vas a ver un mago y hace un truco y te parece bárbaro, hizo un truco, te das cuenta de que hay alguna, digamos, trampa, pero que es una trampa técnica, es decir, alguien que hizo algo que sin un gran dominio técnico no podría hacerse. Entonces, claro, yo me siento, traduzco y traté de reflexionar acerca de eso, acerca de los trucos, de las trampas, de cómo sacás al conejo de la galera de una manera más ordenada, sistemática. También tiene que ver con que doy clases en un posgrado de traducción literaria, entonces, en cierto modo, me sirve de construir el proceso para volver a construirlo en algunos casos con los alumnos. Entonces, eso es más lo que traté de hacer. Es decir, está bien, es un misterio, todo el mundo habla mucho de él, pero ¿cómo se hace? ¿No? ¿Cómo es esto? Y efectivamente hay técnicas que tienen que ver con cosas constantes, que uno está tratando materia. Es muy parecido al proceso de escritura, solo que responde también a otras leyes. Entonces es eso, buscar en lo concreto, en la práctica, cómo se produce. Eso que sigue siendo un misterio, tiene una parte de misterio, esa no la vamos a poder definir. Eso es lo que justamente todas las metáforas tratan de definir y no encuentran. Yo lo llamo misterio. Mira, es verdad que siempre traté de utilizar lenguajes paralelos para entender y para explicar lo que yo creía del fenómeno. Entonces, me acuerdo que, ahora me acabo de acordar que hace varios años, para una especie de congreso, hice un vídeo animado. Yo hice como el guioncito y conseguí un amigo que lo animara. Y entonces la cosa iba así, había a un tipo en un muelle de una islita o probablemente sobre la costa, estaba en un muelle y de repente veía pasar una botella con un mensaje dentro. Entonces la recogía, abría el mensaje y lo que se le desplegaba era una cosa digamos, abstracta, de colores, algo que tenía formas, pero él no acababa de entender. Entonces se subía a un barquito, un botecito que tenía ahí amarrado al muelle y se iba en la dirección de donde había llegado la botella. Y llegaba a una isla, otra, y ahí lo recibía un sujeto que era diferente a él y que le hablaba con muchos de estos símbolos o formas que él había sabido reconocer en el mensaje que tenía la botella. Entonces se ponían a dialogar, a tratar de entender cosas, a buscar equivalencias, y finalmente más o menos él volvía con una idea de lo que el mensaje, porque él volvía con el mensajito y le decía, ¿y esto qué es? Entonces él tenía una cierta idea de lo que el mensaje era, volvía a su muelle, casita en el muelle, y trataba de reproducir lo que el otro le había dicho, pero se olvidaba de cosas en el camino, le quedaban dudas, entonces otra vez se iba a la isla. En el camino además, no, en ese primer viaje de vuelta lo atacan tiburones y le muerden cachos de la explicación. Entonces, en el fondo, cuando al final consigue, después de varias idas y vueltas, armar la historia que contenía ese mensaje, es la historia de San Jorge y el dragón, y entonces él la cuenta más o menos con una iconografía similar, pero relativamente diferente, con diferencias respecto del mensaje original. Y esto estaba hecho para niños, es decir, era una cosa que se ponía, un vídeo que no tenía diálogo, lo único que había ruiditos del agua, yo qué sé, y cada uno hablaba en una lengua incomprensible, blop, 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 blip, 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 ¿no? Y lo ponía ahí, era un experimento, a ver qué pasa si yo les pongo esto a los chicos, qué entienden,
si entienden realmente que es un proceso de traducción o que después se les preguntaba. Creo que entendían cualquier cosa, o sea, no, realmente no, se quedaban con detalles. Bueno, lo que pasa cuando uno ve algo, una animación, ¿no? Entonces me di cuenta de que había que ir a simplificar muchas cosas y en ese proceso estoy. A lo mejor vos querés que cuente lo de la pecera, sí. Que también es otro lenguaje, es de repente pasar a un lenguaje completamente diferente. Eso tiene que ver con una clase que doy de una de las materias en el posgrado, es de lectura y escritura para traductores. Y cada vez se fue configurando, digamos, de una manera más, fue tendiendo más hacia una desenseñanza de la lectura y un reaprendizaje de cómo yo creo que debería leer un traductor, y de escritura tiene relativamente poco. Eso fue porque la práctica me llevó a entender que primero hay que saber leer para después poder escribir como uno quiere. Y entonces se me ocurrió esa idea yo venía hablando del texto como un todo que tiene volumen y tiene no solo volumen, sino tiene una cuarta dimensión que es el tiempo. Y eso lo representaba en el pizarrón con un dibujito muy esquemático de una pileta, y un traductor asomado a la pileta. Y entonces yo lo que no quería es que se tiraran directamente al fondo en busca del significado y se quedaran en las capas superficiales o intermedias buscando las cuestiones formales aparentemente menos significantes, pero más importantes, en mi opinión, para el proceso de traducción. Entonces se me ocurrió hacer también un tutorial, un vídeo, donde parecido a lo que hace la gente con digamos, a esos vídeos de bricolage que hay en la tele, donde te enseñan a usar algo, a armar algo. Esto era lo mismo, en una pecera artificial, porque no tiene peces de verdad. En un principio yo hubiese querido hacerlo con peces de verdad, pero es más complicado tenerlos quietos cuando querés que estén quietos. Representaba eso, la idea de cómo tiene que sumergirse el traductor en el texto, que es un todo, que no debe modificarse en lo posible porque dificulta cada vez más la lectura, que va a haber una violencia ejercida sobre ese todo, evidentemente, pero que tiene que ser la mínima, y entonces usé unos muñequitos, Madelmans, que se sumergían. Y yo creo que ahí llegué realmente, la gente, esto lo puse en práctica en diferentes lugares, no solo en el posgrado, en las clases de posgrado, sino en otros talleres que doy en otros lugares. Acá, el año pasado, en el Instituto Goethe, hicimos un taller sobre esto, y ahora en México vengo a hacer una cosa muy parecida. Y la gente, cuando ve el vídeo de la pecera, dice, ahora entiendo lo que querés decir con la lectura superficial, con no ir al fondo, no buscar el sentido. Quiero decir que creo que aquí llegué a una especie de punto de inflexión donde encontré un lenguaje que no es una metáfora, pero al final lo es, pero es una metáfora de la lectura de la traducción, es decir, de la lectura del original por parte de un traductor, no de lo que es la traducción en sí. Surgió de una iniciativa muy privada, tiene que ver con que aquí se había empezado a mover la escena, digamos, más gremial, por llamarlo de algún modo, del sector, a través del club, de Jorge, pero no solo, también en la ATI hubo un poco de recambio, hay gente que hace traducción literaria, entonces empezó a moverse también la cuestión por ahí. En otros sectores, en el lenguas, es algo que estaba un poco en el aire, que había que cobrar conciencia de lo que
el traductor, cuando trabaja profesionalmente, puede exigir cuáles son sus derechos, etc. El problema es que los derechos del traductor, que son iguales a los del autor, salvo por un artículo de la ley 11.723, aquí en Argentina son, no digo escasos, pero están muy a la intemperie, están muy poco defendidos y con muy poca capacidad de defenderlos. Los morales menos, pero los patrimoniales, que son los que tienen que ver con el dinero y la cesión de esos derechos para que se publique algo, mucho más. Entonces, con 2 o 3 o 4 traductores que empezamos a hablar del asunto, Pablo Imberg, después justamente se sumaron, o no, también ya estaban en la discusión 2 chicas de la ATI que ahora son vicepresidenta y secretaria, entonces estaban solamente como vocales en la Junta, que son Lucila Cordone y Estela Consigli, y ahora se sumó gente de lenguas, Griselda Márcico. Nos pusimos a ver si se podían modificar algunos aspectos de la ley 11.723, que es la ley de propiedad intelectual argentina, que es una ley del año 1933. En Latinoamérica no, todas las leyes de propiedad intelectual son del 80 y pico para acá, casi diría del 90 al 2000 y pico. La ley de propiedad intelectual española, la que está ahora en vigor, es de 1980 y algo, el primer texto, que después se refundió en el 97 y otra vez en el 2006. O sea, son textos muy modernos. La ley 11.723 era moderna probablemente en su momento, pero ya pasaron muchas cosas, cambió muchísimo el sector y ahora es una ley que se quedó muy atrás y tiene varios artículos que son realmente, digamos, dañinos para el ejercicio de la autoría, digamos, el ejercicio en condiciones dignas de la autoría, no solo de los traductores, sino de cualquier autor de una obra. Entonces, nos pusimos en contacto con abogados, con asesores, con gente que supiera de propiedad intelectual, fuimos a hablar con mucha gente y en un caso nos sugirieron que tocar una ley orgánica como es la 11.723 es un lío brutal porque tenés que llamar a todos los actores, aunque vos quieras tocar una cosa específica que tiene que ver con traducción, hay que llamar a todo el mundo. ¿Por qué no hacíamos una ley particular, especial de la traducción? Y nos pareció una idea muy interesante y en ese momento surgieron contactos políticos, gente que estaba dispuesta a apoyarnos en el Congreso, a ofrecernos sus asesores para que esa idea que nosotros teníamos cobrase cuerpo de ley, texto, y lo hicimos, fue vertiginoso. Los contactos con este grupo de abogados de propiedad intelectual habían sido en abril, y en septiembre ya estábamos presentando en el Congreso, ingresando en la Cámara este proyecto de ley con forma, digamos, toda la parte formal como corresponde, todo el articulado, etcétera, etcétera. Fue muy vertiginoso, muy intenso, y ahora quizás debido a ese vértigo nos damos cuenta de que yo no diría que cometimos errores de bulto, prácticamente ninguno diría, algunos detalles que hay que probablemente modificar, pero sí que políticamente estábamos muy verdes, entonces nos dejamos llevar por un camino que ahora parece que que es difícil nos cuesta mucho que el proyecto avance, por cuestiones que tienen que ver con la dinámica política concreta, y estamos tratando de encontrar otros padrinos, gente que esté interesada que entienda que el proyecto es justo y es necesario. Yo creo que es justo y es necesario porque sin traducción no habría cultura, punto. Y si la traducción, digamos, corre peligro, si los profesionales de la traducción, digamos, trabajan en condiciones precarias, la cultura también va a
sufrir esa precariedad. Es mejor que haya buenas traducciones que malas traducciones. Cuando un traductor trabaja en buenas condiciones puede ofrecer más. Todo el mundo sabe que bajo mucha presión y mal pagado, bueno, se traduce en seminarios de Lacan sin tener ni idea. Y entonces creo que sí es realmente necesario, es una ley muy sencillita que lo único que hace es corregir aquellos aspectos de la ley de propiedad intelectual argentina donde la indefensión es flagrante y donde no, por ejemplo, cuando uno cede completamente su obra, no la cede, casi la vende de por vida a un editor, está haciendo algo que va en contra de la filosofía del derecho de autor. Y entonces más vale modificar eso, que la obra revierta en el traductor pasados unos años y que el traductor pueda volver a venderla o a cederla, modificarla si quiere, etc. O sea, son cosas muy sencillas que se entienden muy claramente cuando uno lo expone y cuando se lo expone a legisladores. Yo creo que en general, por eso el proyecto tiene tantos adherentes, tiene más de 1.300, gente que está muy enterada de cómo van las cuestiones de la cultura, gente de primer rango, y se entiende que hace falta. Por eso es una lástima que ahora, por una cuestión de, digamos, de dinámica política que no terminamos de manejar, esté ahí parada. En un año, los proyectos, cuando presentas un proyecto dura 2 años, su vigencia es de 2 años, a los 2 años, si no se trató en Cámara, muere, digamos, y hay que presentar otro. Que no sería un drama, presentaríamos otro. Quizás corrigiendo aquellas pequeñas cosas que fuimos aprendiendo con el, digamos, transcurrir de la promoción y la difusión del proyecto, que podían modificarse. Y bueno, no sé, es eso, no será un drama, se hará otro. Yo creo que un editor inteligente no va a tener nunca problemas en pagar derechos negociando el porcentaje. Creo que esta ley lo que introduce es el concepto así general de proporcionalidad y equitatividad. Es decir, cada uno que gane en proporción de lo que arriesga, de lo que digamos, sí, está ofreciendo y que le vuelva en esa medida, y también que sea equitativo, es decir, que uno no gane y pierda el otro y viceversa. Es decir, si una obra de repente resulta que una traducción se convierte en un bestseller, el editor va a ganar. Bueno, el traductor en proporción tendría que ganar también. O sea que esos conceptos que introduce son fundamentales, pero yo creo que son muy entendibles para cualquier editor. Y nosotros tenemos, muchos de los adherentes son editores y también editoriales como tales adhirieron al proyecto. Las cámaras todavía no. Nosotros estamos bastante en contacto con CADRA, que es una sociedad de gestión de derechos secundarios. Ellos, digamos que en espíritu están de acuerdo, pero todavía, como tienen editores dentro, es una sociedad que la Junta está compuesta por autores y editores, hay una discusión ahí que todavía no se resolvió. La sorpresa nuestra fue que, más que encontrarnos con una resistencia por parte de los editores, que por ahora no se dio, nos encontramos con resistencias dentro del sector profesional, dentro de los traductores. Digamos que claramente los traductores públicos, que están agrupados en colegios y que tienen leyes particulares de traducción pública, que provocan, digamos, que plantean un problema. Esas leyes, hay una ley federal y después varias leyes provinciales, nunca dicen qué es la traducción pública, no la definen, hablan de traducción en general, no dicen es traducción de documentos públicos. Entonces hay un problema ahí de un conflicto de intereses y ahí es donde tuvimos resistencia. Y también en ciertos sectores de la docencia académica universitaria, digamos.
porque en uno de las, digamos al principio de todo, cuando aparecen los artículos donde se define qué es traducción, donde se define qué es un traductor, nosotros incorporamos una frase que molesta mucho y es que traductor es todo aquel que pasa un texto original de bla, 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 cualquiera sea su formación profesional. Y esa frase es la que más roncha ha levantado, porque, digamos, desde una perspectiva paranoica, parecería que invalida los estudios de traducción o la enseñanza de la traducción, y de ninguna manera. Es decir, lo que hace es ampliar la posibilidad de que la gente se forme como le parezca, es decir, tanto yendo a la universidad, que me parece que es una de las... Yo apoyo la enseñanza universitaria de la traducción, me parece que es útil, necesaria. Sin embargo, yo nunca estudié traducción. De hecho, no tengo un título. Ni siquiera, no soy ni ingeniero ni médico. O sea que no tengo título y sin embargo doy clases a gente que sí lo tiene. Entonces eso quiere decir que uno puede adquirir autoría y autoridad por otros caminos. Y es solamente reconocer ese hecho real en el cuerpo de la ley. Esto ahora es uno de los puntos más polémicos y el que despierta más recelo. Pero yo creo que con tiempo, inteligencia y paciencia se va a resolver. O sea que está hace un año, ¿en qué instancia? Está hace un año, desde septiembre de 1900, cualquier cosa iba a decir, 2013, en la Cámara pasó ya de la Comisión de Cultura, que es la que la presentó, pasó a la Comisión Legislativa, si no me equivoco, pero está ahí como apilada. Tuvimos varios problemas. Uno es que la autoridad de aplicación de la ley, en el momento en que la redactamos, era la Secretaría de Cultura. Ahora la Secretaría de Cultura no existe, ahora existe un Ministerio de Cultura. Hay como pequeños desajustes que tampoco ayudan, o quizás ayuden, no sabemos. Estamos recibiendo muchos apoyos y mucho interés en el sector general de la cultura y el que tiene más que ver con el libro. Yo creo que hay simpatía a nivel institucional y a nivel incluso legislativo. Probablemente lo que vaya a pasar es que el proyecto se vuelva a presentar con otros padrinos, digamos. Pero el proyecto en sí no se modificará sustancialmente. Y sí, absolutamente, tiene una relación inseparable. Yo empecé a traducir y escribir casi al mismo tiempo y evidentemente al ser procesos muy parecidos, casi en algunas cuestiones técnicas iguales, es imposible que uno se separe o se desentienda de uno para dedicarse al otro y viceversa. Sobre todo si la traducción forma una parte intensa de tu vida profesional. Y entonces, a mí lo que me pasó, me di cuenta, es que a través de mi escritura personal, digamos, como autor original, casi hacía una reflexión acerca de la traducción, sin mencionar a la traducción, pero una reflexión acerca de la lengua de la traducción, de por qué tengo que usar esta lengua y no otra, de la cuestión más ortopédica, un poco uso a veces, escribo como si me estuviese purgando de todos aquellas servidumbres a que me obliga la traducción. Sin embargo, yo traduzco muy alegremente. A mí me gusta traducir y me parece que es necesario que existan condicionamientos, que existan constricciones, que yo creo que se traducen mejor cuanto más apretado estás formalmente. Es decir, cuando uno le mete en una camisa de fuerza se la quiere sacar. Si no la tenés, a lo mejor no apreciás lo que es la libertad de poder mover los brazos. Es como que cuanto más apretado estás,
más incómodo, más buscas la comodidad, más buscas maneras propias de expresión también en la traducción. Entonces, cuando escribo, donde habría libertad absoluta, también trato de imponerme ciertas constricciones, no ulipianas, digamos, pero casi como si fuera, sí, es un juego. Y tiene mucho que ver con la traducción. Es decir, me río de una con la otra y viceversa. Hasta ahora traducía solo para editoriales españolas, pensando muy, digamos, por ejemplo, una de las editoriales españolas para la que traduje fue Minotauro, en la época en que Paco Porrúa era el dueño, editor, etcétera, etcétera. Paco no nos dejaba usar ciertas, digamos, zonas de la variante española del castellano. Sobre todo en los insultos, no podías usar un verbo muy significativo en el Río de la Plata y que en España se usa cotidianamente. Y eso, aunque no creas, te marca, es decir, te empezás a buscar de alguna manera lo más elegante posible, una zona de la lengua en la que te sientas cómodo. Pero sí, yo utilizo el vosotros y evidentemente. De todos modos, digamos que consciente e inconscientemente trato de evitar esos, digamos, ahí donde me molesta lo trato de evitar. Todo lo que puedo hacer por desespañolizar mi traducción española, lo hago, pero solamente por una cuestión de comodidad. No hay algo ideológico ahí, aunque yo creo que todo el mundo tiene que defender su variante y que sería interesante que se pudiera encontrar una variante rioplatense sólida, cómoda, en la que todos nos sintiéramos bien y que no fuera, para traducir, y que no fuera, no nos sonara a broma, ¿no? Como, che, ¿qué estás traduciendo? Que hay que tener cuidado porque la traducción precisamente como está es un artificio. Estás hablando en una lengua en la que no habla el original, no habla el narrador, no hablan los personajes. Hay que tener cuidado con cómo se maneja ese artificio. Pero sí, yo traduje casi todo para la industria española, salvo dos casos que fueron como, es decir, por ejemplo, los sonetos de Shakespeare yo los traduje para Galaxia Gutenberg, sin embargo, se publicaron acá, yo pedí que los derechos estuvieran libres para Argentina, y también con lo que hice después, la poesía completa de Shakespeare. O sea, los derechos están libres para Argentina, yo los puedo publicar acá. Entonces, traduje con muy clara conciencia de eso, es decir, que iba a ser una traducción que se tenía que poder leer cómodamente en Argentina. Y creo que lo logré en ambos casos. Evidentemente no es una traducción rioplatense como la de Montesanti, por ejemplo, pero creo que se puede leer acá perfectamente porque la cadencia, en muchos casos, es una cadencia tanguera sí, porque uno justamente siempre nos fijamos en la cuestión lexicográfica para fijar la variante de la lengua. Y sin embargo, para mí el léxico es lo de menos. Uno puede usar un montón de palabras no locales, metidas dentro de una cadencia local, ya las convertís, las transformás y las haces propias. Que eso es como funcionan las lenguas. Entonces, es más importante la cadencia, el ritmo, etcétera, etcétera, la respiración. Y ahí es donde uno es sudaca, digamos, donde no te detectan de una manera tan evidente, donde podés meter tu variante sin que los comisarios, los fiscales la encuentren, ¿no? Y esa parte también es muy divertida de hacer.
Y después traduje hace años también para Minotauro una novela que ahora se reeditó acá, lo reeditaron unos chicos, una editorial chiquitita que recién empieza, Páprica. Y entonces me pidieron ese texto porque les gustaba mucho y lo desespañolizaron, en cierto modo. Lo hicimos entre ellos y yo. Que es una cosa a la inversa de lo que yo había hecho para editoriales españolas, desargentinizar traducciones argentinas, quitarle esa pátina argentina que ellos detectaban sobre todo en palabras, en términos, y en el uso del ustedes, etc., ¿no? Entonces hice las dos cosas. Está bueno.